Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir nuevamente este encuentro con los kits. Eh, y bueno, acá vamos a estar conversando en el día de hoy de lo que es Management 3.0 y compartir con ustedes lo que es el Delegation Radar, una herramienta que tuvimos el desafío en su momento y bueno, y la suerte de haberla podido crear y de utilizar con especial suerte, debido a que, bueno, que creemos que fue útil con los equipos que la utilizamos. En particular, lo que vamos a conversar hoy tiene que ver con el proceso de lo que es Management 3.0, ¿sí? Y tratar de contarles un poquito cómo fue el proceso creativo del Delegation Radar, ¿sí? De dónde surge, de dónde viene. Como acostumbramos, como tratamos de hacer un review de lo que son los diferentes kits que venimos trabajando junto con Rubén Vega y con el amigo Bob Pascale, que ya es papá. Hay que mandarle un beso grande a la distancia, hace días que no lo vemos. Decirles que bueno, que lo que comentó Rubén en las últimas dos charlas tuvo que ver todo lo que es el ecosistema de la sala Ovella. En una primera charla dando una reseña de lo que se trata la sala Ovella en sí mismo, donde planteó qué tipo de visión, desde qué tipo de visión se puede abordar, qué tipo de distintas métricas se pueden trabajar en ella, ¿sí? Y sobre todo también entender un poquito de qué va los objetivos de la sala. En la charla del 5 de junio ya se metió un poco más en el barro, como le gusta a él, y ya nos estuvo dando una gran cátedra de las diferentes métricas que efectivamente se pueden sacar por distintos niveles, digamos, dentro de lo que son los niveles de la organización, sino que además la utilidad que podemos obtener y cómo esos niveles las pueden llegar a utilizar dependiendo de las circunstancias, dependiendo del contexto, dependiendo de los objetivos. Entonces, nada más que, como siempre, recomendarles a todos los que deseen profundizar en este tema súper importante y súper provechoso, que vuelvan a visitar los contenidos de estos kits. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a hablar un poquito sobre, digamos, como siempre, áreas y roles que creemos existen en la mayoría de las organizaciones, ¿sí? Vamos a explicar un poquito de qué se trata esto del management en cada una de ellas. Qué contextos existen en las distintas organizaciones, algunos modelos, ¿sí? que explican estos contextos. Vamos a hablar de Management 3.0, efectivamente, ¿sí? Vamos a estar profundizando un poquito más. Vamos a ver cómo eventualmente lo podemos aplicar, ¿sí? en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Y por último, presentarles un poco cómo fue este proceso creativo de la generación de esta nueva herramienta que, basada en necesidades de una determinada organización en su momento, en distintos niveles además también, logramos, digamos, crearla, ¿sí? Co-crearla además con otros compañeros en su momento y amigos que bueno, ya la van a ver y esperemos que les sea útil. ¿Qué es lo que qué es lo que pretendo que se lleven hoy? Fundamentalmente entender lo que es la evolución del management, ¿sí? Por qué etapas se ha pasado, cuáles son los aspectos fundamentales que toma en cuenta lo que es Management 3.0
y qué cosas tener presentes como agentes del cambio, como personas que llevamos adelante lo que son los roles de transformación. ¿Qué vemos, qué debemos ver en las organizaciones o qué debemos estar escuchando para entender cuándo realmente esas dinámicas o esas herramientas que nos proponen las distintas fuentes de lo que hace a todo esto de la agilidad, cómo podemos transformarlas y bueno, a través de esa transformación generar cosas nuevas, ¿sí? Con esas tres cosas, si solamente se llevan estos 3 puntos, ya nos consideramos dichosos. Lo que les decía respecto a cómo visualizamos nosotros normalmente las organizaciones. Fundamentalmente en 3 niveles, ¿sí? Lo que es portfolio, programas y equipos, donde en portfolio vemos la alta dirección, que digamos trata de agrupar o contemplar lo que son los diferentes programas dentro de la propia organización. Esto muy a grandes rasgos, ¿no? Esto puede escalar y seguir más alto nivel o simplemente una pirámide más chata. Pero esto es lo que vemos que más o menos se repite en todos lados. Luego tenemos lo que son los programas, ¿sí? Donde en cada programa van a funcionar diferentes equipos. Y por último, en el nivel más bajo de la pirámide, lo que son los equipos. ¿Cómo Management 3.0 aborda este tipo de niveles? Bueno, es muy variado, ¿sí? Por supuesto que depende de las necesidades, por supuesto que depende mucho de los contextos de las organizaciones, de las culturas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle de qué va todo esto. Pero fundamentalmente entender de que existen herramientas que se pueden aplicar a los equipos, como por ejemplo tiene que ver con herramientas de motivación. Hay una dinámica en particular que se llama el Moving Motivator. Luego en la parte más de programas se pueden practicar diferentes dinámicas que tienen que ver con el empoderamiento y con la delegación, que de ahí va un poquito de lo que vamos a conversar hoy, ¿sí? Y también en portfolio se pueden generar diferentes estrategias o dinámicas donde haya determinado tipo de presentación de lo que se está trabajando en los programas para que el portfolio tenga una visión global, de qué van, etcétera, etcétera. Créame que tiene una rama un árbol muy grande de posibilidades a abordar en los distintos niveles de la organización y que digamos, le puede resultar útil a cualquiera de las personas que trabajen en los distintos niveles. Simplemente como testimonial, para no olvidarnos, entendemos que la gente de negocio, de transformación y de tecnología es lo que hace al todo de las organizaciones, y simplemente ahí lo que tratamos de describir son los diferentes roles para cada uno de los niveles, ¿sí? Portfolio Manager en el nivel superior en lo que tiene que ver a negocio, el Enterprise Agile Coach pegado a ese Manager de portfolio, y a los Technical Lead de portfolio como en la parte más alta de esa pirámide. El Product Manager, el Agile Coach y el Program Technical Lead en el nivel medio, ¿sí? Y en los niveles más abajo, ya más a nivel de equipo, lo que es el Product Owner, el Scrum Master y los Technical Lead, los Developers, etcétera, etcétera, ¿sí? No nos vamos a detener porque la idea es en cada conversación, en cada kit, dar un poquito este contexto en base al tema que vamos a estar trabajando hoy. Muy bien. Ahí vino la imagen. Perfecto. Lo primero que quiero mostrarles, digamos, es que existen muchas formas de mostrar o de representar, mejor dicho, lo que se tratan los distintos contextos, ¿sí? En la charla pasada que me tocó comentar con ustedes, hablamos muy en detalle de lo que era el modelo de Snowden, ¿sí? No lo vamos a repetir hoy, pero sí creo que es importante tener claro que ahí lo decíamos, ¿no? Hay muchas formas de representar estos diferentes contextos. Yendo al primero directamente, lo que me gustaría, digamos, compartir es que este modelo es el modelo de Jürgen Apelo, el creador de Management 3.0. Está basado en lo que es una estructura del comportamiento, como se le dice, ¿sí? Y fundamentalmente lo que hace es utilizar la teoría de sistemas complejos para proporcionar esta herramienta que permite entender
y a través de ese entendimiento poder mejorar la efectividad en el momento de trabajar, ¿sí? Con lo que son las organizaciones. A ver, como les decía, no voy a entrar en el detalle, pero sí pueden ver claramente cómo las diferentes intersecciones en lo que tiene que ver con comportamiento y la estructura de la organización disparan diferentes categorías, ¿sí? Como pueden ser ordenado, complejo, caótico, complicado, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas herramientas, esta herramienta en particular, volviendo a lo que hablamos hace un ratito, se utiliza mucho en lo que es el abordaje desde la gerencia, digamos, ¿sí? Se le presenta mucho, nosotros desde la transformación podemos utilizarla para pegarnos a los project managers, ¿sí? O incluso a los portfolio managers para que puedan lograr un entendimiento de qué es lo que pasa y por qué la organización muchas veces funciona como funciona. Seguimos. Bueno, lo que decíamos de Snowden, ¿no? Esto lo hablamos la vez pasada. No voy a entrar en el detalle, pero sí decirles bueno, que de vuelta es una herramienta que sirve para la toma de decisiones, para comprender esa complejidad que tienen las organizaciones, ¿sí? Se llama, que no lo puse ahí, pero el nombre de esta herramienta es Cynefin. Cynefin se escribe con C. Y lo que significa es lugar de pertenencia, ¿sí? En ese nombre trata de resumir un poco de qué va este modelo. El modelo que plantea son básicamente estos 4 cuadrantes: el simple, que está muy asociado a los que son a las mejores prácticas, ¿sí? Habla de un dominio más complicado, ¿sí? Que tiene que ver con relaciones más de causa-efecto, ¿sí? Donde no siempre digamos, el efecto es tan obvio como en el modelo anterior, ¿sí? Va mucho de que se tenga que ganar experticia. El modelo complejo ya va más de una cuestión que tiene mucho más que ver con la impredictibilidad, ¿sí? No hay cómo saber qué es lo que puede llegar a suceder. En definitiva, en este modelo complejo, cuando habla de prácticas emergentes, tiene que ver con el experimentar y el aprender sobre la marcha, podemos decir, de cuáles son las mejores opciones que podemos ir tomando y cuáles son las que mejor resultado nos da. El siguiente esquema es el siguiente nivel, digamos, el siguiente cuadrante que plantea es el caótico, ¿sí? Donde lo que se trata, bueno, digamos, lo que pretende ver es que, bueno, la situación es un desorden completo, ¿sí? Y las soluciones tienen que ser súper rápidas y súper eficaces. ¿Está? Una interrupción de algún sistema medio crítico, no se puede esperar a ver de qué manera lo solucionamos con todo el tiempo del mundo. Claramente que hay que intervenir de forma disruptiva, ¿sí? Hacer algo que sacuda el sistema, como decimos muchas veces, y a partir de ahí, bueno, tratar de escalar, digamos, la recuperación a la normalidad lo más rápido posible. El último de los modelos es el modelo de Stacy, ¿sí? Donde la idea es similar a las anteriores, o sea, es otro marco también conceptual, ¿sí? Donde también entender un poco la complejidad y digamos, ver de qué manera se puede gestionar mejor las diferentes cuestiones que surjan en la organización. ¿Qué toma como referencia en este caso? Lo que son las certezas, ¿sí? Y lo que son los niveles de acuerdo. ¿Sí? Esos son un poco los parámetros por donde se mueve. Como ven, y tiene mucho sentido, digamos, todos los modelos tienen muchísimas cosas en común, ¿sí? Entonces, bueno, de lo que se trata es, desde el lado de la transformación, entender de qué manera es la mejor, o creemos que puede ser la mejor, para aplicar estos modelos en las diferentes organizaciones y que sea un punto de partida para poder iniciar determinados procesos de cambio. Una cosa importante que no me quiero olvidar es que cuidado con caer en la tentación de meter a las organizaciones en uno solo de estos modelos,
¿sí? Las organizaciones son organismos vivos, ¿sí? Donde no me extrañaría, de hecho no me extraña nada, que cada, digamos, área pueda funcionar en algunas cosas de manera parecida entre ellas, en otras cosas de manera totalmente diferente, ¿sí? Bien, entonces, yendo a lo que son estos modelos organizativos, ¿sí? Vamos a hablar muy brevemente de qué se trata cada uno de ellos, ¿sí? Pero muy breve, créanme, no nos vamos a ir a largas. Simplemente comentarles que existe este modelo que tiene que ver con un modelo de evolución organizacional, ¿sí? Que lo presentó Frederick Laloux se escribe, que creo que está por ahí arriba está. Y bueno, fundamentalmente lo que trata de mostrar es cómo llegamos a un nuevo paradigma de las organizaciones denominado TEAL, ¿sí? Cómo es esa evolución. Esas organizaciones TEAL lo que buscan tiene que ver con la plenitud de las personas, el propósito evolutivo de las organizaciones, tiene que ver mucho con la autogestión, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver en detalle. Y arriba en el cuadro que aparece aquí a la derecha, si me permiten, aquí, ¿sí? En lo que vemos es la evolución, digamos, en cuanto a los colores de este modelo, ¿sí? Cómo se ha dado en el plazo de años. Como ven, en los últimos años es que realmente ha explotado lo que es este modelo. Este modelo de evolución de las organizaciones. Bien, seguimos. El paradigma rojo. El paradigma rojo lo que plantea, ¿sí? Fundamentalmente tiene que ver con que es un paradigma que hace al dominio en base a la fuerza y a la coerción, ¿sí? Si vamos a lo que son, digamos, la evolución humana, podemos hablar perfectamente de las viejas tribus, ¿sí? Donde existía un líder, un brujo o lo que sea, el jefe absoluto, ¿sí? Donde esa persona tomaba las decisiones de una forma totalmente autocrática, ¿sí? Y bueno, y así se regían. Esa era su peculiaridad, digamos, de cómo este tipo de organizaciones, de grupos de personas se operaban, ¿sí? En estos, como ejemplos, digamos, ya un poco más modernos, podemos ver pandillas criminales, ¿sí? Claramente. Hay un jefe máximo y a partir de ahí todos bailan a su son. El tema de los ejércitos, donde el poder eventualmente se concentra en algún alto grado, generales, comandantes, comandante en jefe, etcétera, etcétera, quien es el que toma las decisiones y a partir de ahí las órdenes son seguidas sin cuestionamiento, ¿sí? Bueno, lo que decíamos también, organizaciones criminales, empresas muchas veces familiares autoritarias, que aunque parezca mentira, pueden ser comercios o empresas muy cotidianas, pero que puertas adentro se manejen en este tipo de paradigma, ¿no? Donde el creador de la organización es el que marca por dónde se va y bueno, y el resto de la familia así sigue sus indicaciones, sus órdenes, ¿verdad? Muy bien, seguimos. El siguiente paradigma es el paradigma ámbar, o también, bueno, como se ve, es el segundo nivel en esta escala evolutiva. Son sí organizaciones jerárquicas, ¿sí? Son más formales, están bastante más que lo anterior orientadas a lo que es que el paradigma anterior, están muy orientadas a lo que es la eficiencia, ¿sí? Digamos, empieza a tomar muy en cuenta lo que es la eficiencia, no así en el anterior. Y fundamentalmente, bueno, el poder se concentra en la cima, ¿no? Hay un montón de reglas a seguir, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, se mantienen
o se tratan de llevar adelante los procedimientos establecidos con la contraparte de que si no se cumplen pueden ser sancionados, ¿no? Puede haber represalias, digamos, en algún momento. De vuelta aparecen los ejércitos como ejemplo, ¿sí? En este caso hay protocolos, hay determinadas órdenes que perfectamente pueden calzar en lo que son estas organizaciones. Aparece también el tema de las iglesias, ¿sí? En general se guían mucho por lo que es la figura religiosa, el icono religioso, ¿sí? Dentro de lo que son los dogmas a seguir, las diferentes prácticas, etcétera, etcétera, las aperturas o eventualmente la continuidad con determinadas creencias de distintas, con temas más escabrosos, digamos, para lo que es lo moderno. Bueno, las iglesias claramente tienen este tipo se guían por este tipo de paradigma. Lo otro que ahora en España está muy de moda tiene que ver el tema con las burocracias gubernamentales, ¿no? Declaraciones de IRPF, no sé, ahora sale el tema de las votaciones, o sea, es como que alguien en algún lugar de esa jerarquía con mucho nivel, con mucha altura, decide algo y bueno, hay que ejecutarlo. Por supuesto que está atado a determinados procedimientos, a determinadas regulaciones, pero como que todo queda dentro de ese propio gobierno, de esa propia burocracia gubernamental para el llevar adelante esas decisiones. Y después, por último, empresas digamos de gran porte, donde la jerarquía empresarial, digamos, la propia organización se basa en jerarquías y bueno, eso es lo que muchas veces, digamos, lleva adelante como práctica en el entendido de se ejecuta lo que se viene de arriba y listo, ¿no? No hay mucho para discutir. ¿Qué problemas vemos en este tipo de organizaciones? En particular, a ver, un punto antes, y disculpen. Parte de los objetivos que persiguen este tipo de organizaciones, ¿sí? Y no tanto las anteriores, tiene que ver con la estabilidad y con el orden, ¿sí? Las anteriores no pasaba, o sea, no importa que se viva en un caos o en un ambiente mucho más de miedo, sino que en realidad, digamos, el asunto es mandar jerárquicamente. En este caso, lo que se busca es llevar la organización a climas más estables y más de orden. ¿Cuál es el problema que tiene todo esto? Que al ser así tan verticales, al tomarse la decisión tan a alto nivel, la capacidad de adaptarse o de mover rápidamente la forma de encarar los problemas es muy difícil, ¿sí? No hay mucha posibilidad. No me quiero detener en esto porque me interesa más hablar de todo lo que vamos a hablar después. Así que rápidamente vamos a hablar de lo que son las empresas que están en el paradigma naranja, ¿sí? Están más orientadas a lo que es el logro, están más enfocadas a lo que es la competencia, le dan mucha importancia a lo que es la innovación, ¿sí? Trabajan mucho con líderes carismáticos y además visionarios. Y simplemente, como ven ahí, aparecen algunos ejemplos que todos conocemos del día a día, empresas de tecnología, Google, Apple, Microsoft, empresas enfocadas en la innovación, empresas que tienen que ver con una fuerte cultura empresarial, orientadas al marketing, etcétera, etcétera. Bueno, estas empresas son las que podemos catalogar dentro de lo que es el paradigma naranja. Ya entrando en lo que es el paradigma verde, aparecen o empiezan a aparecer las orientaciones mucho más hacia las personas, ¿sí? Donde el poder queda totalmente, bueno, altamente distribuido, ¿sí? No totalmente distribuido, pero altamente distribuido, y hay una clara búsqueda del equilibrio entre lo que es los objetivos de la organización como tal, ¿sí? Y y el bienestar de los empleados por otro lado. O sea, se trata de balancear mucho la necesidad empresarial con la necesidad de las personas.
Y bueno, para esto aparecen empresas de consultoría tipo McKinsey, yo qué sé, hay muchas, ¿sí? Donde, digamos, tienen muy en cuenta todo esto. Empresas sin fin de lucro como Médicos Sin Fronteras, empresas vinculadas a lo que es la sostenibilidad, como ser, por ejemplo, Patagonia, The Body Shop, etcétera, etcétera. Eh, Aparecen también, y vamos a ver lo que les decía hoy, ¿no? Que hay organizaciones que están en ese proceso de que parte tienen en una etapa, en un paradigma, y parte tienen en el otro, depende mucho de la parte de la organización que se pueda prestar atención, que se pueda hacer foco en ese momento. Y bueno, estas Bootsorg, que son organizaciones muy horizontales, ¿sí? Se autoorganizan mucho. Esta Bootsorg tiene que ver con un servicio de atención domiciliaria, ¿sí? Acá voy a profundizar porque tengo interés creado, mi señora es enfermera, entonces este modelo es bastante disruptivo a lo que venimos acostumbrados, en este caso nosotros de Uruguay. Entiendo que en España es similar el comportamiento, no tengo claro si ya hay alguna empresa aquí que pueda estar en este tipo de etapa evolutiva, digamos, llamémosla así, ¿sí? Y las últimas, ¿sí? Las organizaciones TIL, bueno, que esto está totalmente, digamos, focalizado en lo que es la autogestión, ¿sí? Muy vinculado a lo que es el desarrollo de las personas, en este caso cobra mucho peso, ¿sí? Y además lo que tiene que ver con el propósito de la propia organización. Y hay como un alineamiento natural en lo que tiene que ver con estas cuestiones de la organización y de las personas. Los ejemplos que aparecen ahí: AES es una empresa de energía, ¿sí? De distribución de energía eléctrica. Bootsorg se los comentaba recién. Jano es una empresa, esa de la H, es una empresa de diseño digital, ¿sí? Que en particular trabajó mucho para ayudar a entrar en mercado a Uber, por ejemplo, en el mercado europeo, ¿sí? Aportó lo que tenía que ver, si mal no recuerdo, la investigación, todo lo que tiene que ver al modelo de negocio en cuanto a la investigación del perfil de los diferentes usuarios. Y bueno, y sin detenerme, están ahí el resto para que ustedes puedan tomar de referencia e investigar un poquito más. Ahora me interesa hablar un poquito de lo que es la agilidad y la transformación digital, y qué es lo que le pasa a las diferentes organizaciones, digamos, en este sentido. Muchas veces creemos que las organizaciones, por ser de un mismo ramo, ¿sí? Son parecidas. Y en realidad la experiencia nos muestra de que no son parecidas. Y el motivo de la imagen esa que aparece ahí es simplemente mostrarles que, digamos, todos pueden ser puzzles tridimensionales, ¿sí? De madera, con sus piezas de forma geométrica, pero que en realidad son bien distintos, ¿sí? Y desde la agilidad, lo que tratamos de hacer es tomar, o de los roles de transformación, en realidad lo que tratamos de hacer es de ayudar a estas organizaciones a tomar conciencia de el qué están haciendo, el cómo lo están haciendo, pero sobre todo el por qué lo están haciendo, ¿sí? ¿Qué cosas traemos a la hora de llevar adelante procesos de transformación? Abusando muchísimo de los conceptos, vemos todo lo que tiene que ver con infinidad de dinámicas y herramientas que hacen a lo que son las metodologías ágiles. Como otra gran rama, todo lo que tiene que ver con los procesos de cambio basados en el modelo de Lean Change, en este caso. A mí me gusta mucho trabajar con ello y da mucho resultado. Y lo que decíamos, y el tema que nos trae hoy, el tema de Management 3.0.
El asunto aquí es que, como ven, si me permiten voy a mostrarles, el tema de las metodologías ágiles, los diferentes modelos de escalado, las ceremonias, los procesos de coaching, mentoring, formación, etcétera, etcétera, pueden pegarle a infinidad de áreas de la organización, de las distintas organizaciones, ¿sí? E incluso no tomarlos en cuenta, no ser necesarios en algunas de ellas, ¿sí? O en algunas áreas de ellas. Lo mismo con lo que tiene que ver con Management 3.0 y con Lean Change, ¿sí? Es muy ad hoc lo que tenga que ver con las organizaciones y cómo nosotros, digamos, abordamos ese proceso de transformación en cada una de ellas. Lo que hablábamos con el tema de la evolución, sí, y voy a tratar de no demorar mucho con esto, porque me interesa comentar más en detalle de qué se trata los diferentes management, ¿sí? El 1.0, el 2.0 y el 3.0, y no tanto la evolución en el tiempo, que esto es más un dato histórico, ¿sí? Lo primero que apareció fue la Escuela Clásica de la Administración, por ahí por el 1900, 1930, donde lo que se trató de centrarse mucho en lo que era la eficiencia y la gestión empresarial, ¿sí? Tratar de estandarizar los procesos, armar organizaciones con una estructura muy fuerte, ¿sí? Jerárquicamente, digamos, muy vertical, ¿sí? Y acá aparecen los casos típicos de Henry Ford y de Frederick Taylor. ¿Sí? Son dos exponentes, digamos, icónicos de lo que fue este tipo de gestión y de management a principios de siglo. Luego, entre el 20 y el 40 aparece lo que tiene que ver más con la teoría de las relaciones humanas, donde se mejora la productividad, hay más satisfacción de los trabajadores, etcétera, etcétera. Ya como tercer hito, hablamos de teorías de sistemas, ¿sí? Donde aparece en realidad una necesidad más clara de comprender el todo, ¿sí? De lo que es el proceso de generación de valor, ¿sí? Y no tanto centrarse en productos más puntuales, más individuales. El enfoque contingencial es ya más en la década del 60 al 80, y lo que trata es de abordar procesos de cambio, procesos de transformación, procesos de adaptación en realidad, ¿sí? Luego aparece lo de la calidad, lo que tiene que ver con la calidad, ya muy vinculada a los procesos en sí, al producto en sí, y además comienzan a tomar mucho más en cuenta lo que es la opinión de los trabajadores, ¿sí? La participación de los trabajadores cada vez más. Y por último, que es donde nos toca hoy, ¿sí? Tiene que ver con la gestión del conocimiento, ¿sí? Ya todo lo demás quedó de cierta manera en un plano secundario, ¿sí? No tan relevante como este, pero sí lo que se trata es de aprender mucho de lo que nos ha pasado, ¿sí? Tenerlo bien en cuenta, el famoso no caer tropezar dos veces con la misma piedra, perdón. Va un poco por ese lado, ¿no? Tomar aprendizaje, entender de que el mundo ya es tan complejo que ese aprendizaje es importante, pero que también debemos estar abiertos a no trabajar o estar buscando que ese resultado que en su momento nos dio positivo se tenga que repetir aplicando las mismas cosas, ¿sí? Eso es un poco lo que aborda este histórico, digamos, como evolución. Ahora bien, empezamos con lo que decíamos hoy al principio, ¿no? La evolución del management, ¿sí? El management 1.0, ¿sí? Donde está muy vinculado a lo que es la jerarquía, ¿sí? Y lo que les quiero transmitir fundamentalmente es que eran personas que
digamos, operaban o gestionaban sus empresas como que todos fueran partes de una gran maquinaria, ¿sí? De hecho, Henry Ford en su momento dijo un disparate tal como algo así del estilo que qué lástima que las personas tienen cerebro, ¿no? O sea, que lo importante eran los brazos que ejecutaban las cosas y qué problema era que tuvieran que pensar. A ese punto llegaba el considerar incluso a los trabajadores como parte de esa maquinaria de que era la organización. Tanto era así que se trataba de hasta cronometrar las distintas actividades. Era como un trabajo en serie, pero bueno, basado en la ejecución por humanos, digamos. ¿Sí? De hecho, eh, hoy por hoy, y lamentablemente, hay organizaciones que digamos, toman a los desarrolladores, por ejemplo, hablando del tema de tecnología, poco menos que así, ¿no? Como que nos olvidamos de que hay una curva de aprendizaje, que hay un desarrollo profesional atrás de eso, con determinada experticia en determinadas herramientas, y que bueno, que en definitiva no es tan sencillo como sacar una pieza de un lado y colocarla en otro para que empiece a desarrollar al mismo nivel de productividad que, por ejemplo, otros compañeros que de repente ya están trabajando en el mismo equipo, digamos, con más tiempo de antigüedad. Otra cosa que, digamos, plantea este Management 1.0 tiene que ver con el tema de las recompensas. Las recompensas usuales a las que estamos acostumbrados y que además ya está probado de que son buenas o muy buenas en el corto plazo, tiene que ver mucho con los incentivos laborales, ¿sí? Vinculados a lo que es la productividad y el rendimiento. Eso está muy bien, funciona muy bien, pero está demostrado que no es sostenible en el tiempo, ¿sí? Hay que buscar otro tipo de motivadores o de incentivos en este caso para lograr que haya realmente una sostenibilidad más a mediano y largo plazo y que la organización efectivamente evolucione sin tener que entrar en ese círculo de el incentivo viene dado por productividad o por rendimiento. Entre otras cosas porque, digamos, desde el lado de transformación vemos muy clarito cuando se caen en trampas de generar números bonitos para llegar a esos números y luego que nos paguen lo que se supone que nos iban a pagar por llegar a los objetivos, etcétera, etcétera. No vamos a entrar de eso, pero es una de las trampas que al día de hoy se sigue cayendo por parte de las organizaciones. El Management 2.0 es mucho más... a ver, el resumen es que es mucho más de maquillaje que cualquiera de los management que vayamos a ver. ¿Por qué? Y el resumen es porque, digamos, hay algunas empresas que intentan evolucionar, ¿sí? Con esto de, bueno, tenemos que mejorar nuestro nivel de gerenciamiento, ¿sí? Y empiezan a surgir etiquetas basadas en conceptos como las personas son los activos más valiosos que tenemos, ¿no? O no, nosotros acá, nuestros jefes no son jefes, son líderes y son súper serviciales, escucha activa, etcétera, etcétera. Ahora, no rompemos con la jerarquía, ¿sí? Pero tampoco defendemos esa forma de pensar hasta las últimas consecuencias. ¿Y esto qué significa? Que la evidencia empírica muestra que las organizaciones que intentan ser o llevar adelante un Management 2.0 muchas veces lo intentan hasta que las papas queman, hasta que las patatas queman, ¿sí? Y cuando realmente hay que tomar decisiones o donde realmente la empresa debería ver cuán elástica es para adaptarse o tomar decisiones que realmente le sean útiles y le sean tomar riesgo, digamos, a nivel empresarial, volvemos al viejo esquema del 1.0, ¿no? Por eso digo que es mucho de maquillaje y no tanto de
de llevarlo a la práctica o estar convencido que eso realmente funciona. Por último, el Management 3.0. El Management 3.0 fundamentalmente lo que intenta es tratar de ver, de conceptualizar la organización como una comunidad, ¿sí? Más que nada gestionándola, digamos, como que parecido a como es gestionar una ciudad, podríamos decir, ¿sí? Hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho, que tengo idea que coloqué una imagen posterior, que tiene que ver con el líder jardinero, ¿no? Cuando uno, digamos, el objetivo de uno es hacer crecer una planta, uno no le dice a la planta, bueno, ahora crece un poco de esta hoja, otro poco de esta hoja, ahora el tallo, ahora los pétalos, no. Lo que hace es regarla, ayudar al ecosistema para que esa planta esté bien, esté cuidada y que ella sola genere su mejor potencial. Esto, créanme que se trata de eso. Estoy mirando el tiempo porque no me quiero retrasar. Y bueno, lo que les quiero presentar ahora es al amigo Marty, ¿sí? Marty es un muñequito, llamémosle, un gráfico que propone Management 3.0, este amigo Jürgen Apelo, para poder representar qué aspectos son los que toma en cuenta a la hora de abordar, qué aristas son las que toma en cuenta Management 3.0. Y lo primero que hace Management 3.0 es plantear un alineamiento de las restricciones, ¿sí? Las organizaciones, digamos, claramente, como todos y como todos nosotros, tenemos, digamos, limitantes propias y limitantes del contexto. Bueno, lo que busca el Management 3.0 en esta arista, en esta área, es tratar de tener claro que eso existe, ¿sí? Abordarlas en el entendido de identificar cuáles son, ¿sí? Comprender cuáles son esas restricciones, ¿sí? Eventualmente, una vez identificadas, tratar de experimentar sí, probar el cómo poder solucionar o mitigar alguna de esas restricciones. Todo el cómo llevar esto adelante, bueno, fomentando mucho lo que es la creatividad, lo que son los procesos colaborativos dentro de las propias organizaciones, ¿sí? Tratar de generar comunidades abiertas de práctica, ¿sí? Donde distintas áreas traigan su punto de vista, su necesidad, ¿sí? Sus limitaciones. Y a partir de ahí, como un último paso, podríamos decir, el adaptar o ajustar según pueda ir llevándolo adelante cada una de esos participantes en sus propios contextos, ¿sí? Seguimos. Perdón que se me fue uno. El siguiente tiene que ver con desarrollar las competencias, ¿sí? Las organizaciones, como decíamos, son organismos vivos, compuestos fundamentalmente por personas, o estamos pensando fundamentalmente en personas. Todo lo que sea prácticas, evolución profesional, evolución personal de las personas que no tanto son líderes, sino que son parte de los miembros del equipo, más allá, como decíamos en la pirámide, más a bajo nivel, ¿sí? Es fundamental que tengan el espacio para generar prácticas que le permitan ese desarrollo profesional. Para que les haga sentido ese desarrollo profesional, es fundamental que aparezcan cuestiones que tengan que ver con, por ejemplo, autonomía, ¿sí? Por supuesto que el empoderamiento también, el que ellos puedan tomar las decisiones de por dónde les gustaría ir abordando ese desarrollo profesional es fundamental. De hecho, en Singular actualmente estamos trabajando en ese sentido. Se están formando lo que son los teams, y parte de lo que nos dicen nuestros compañeros, nuestros líderes de team, es que no nos sintamos
atados a un team, que si nosotros creemos que profesionalmente podemos desarrollar otras competencias o queremos desarrollar otras competencias, podemos hacerlo con total libertad en ir, en movernos a donde creamos que realmente podamos ser útiles o realmente nos motive. Por supuesto que hay cuestiones a acordar, por supuesto que digamos, hay ciertas pautas, eso está claro. Digamos, no es un tema de que cada uno va por su cuenta, pero sí existe esa libertad, esa autonomía, ese empoderamiento para poder decidir por dónde queremos ir. Lo otro que aparece en esto de desarrollar competencias tiene que ver también con el aprendizaje continuo, ¿sí? La empresa la compañía debe formar el espacio, ¿sí? Generar ese espacio para que haya una posibilidad de aprendizaje permanente, ¿sí? Bueno, ni que hablar que este desarrollo de competencias sin colaboración y sin trabajo en equipo no se concibe, ¿no? O sea, esto no es un tema individual, tiene que haber una comunicación muy efectiva, tiene que haber una capacidad de resolución de conflictos, porque a ver, esto lo que decimos, ¿no? Aparecen conflictos claramente y bueno, desde los roles de transformación nuevamente aparecemos ahí acompañando todos estos procesos en detectar cuando haya distintos conflictos, los distintos niveles de conflicto y cómo mitigarlos. Bueno, el liderazgo compartido, trabajar muchísimo en lo que son la confianza, en lo que es la confianza. El romper en esos niveles, el romper lo que es esa jerarquía, ese miedo a que podamos decir o promover o criticar tales o cuales cosas porque lo dice el jefe, porque lo dice el que se encuentra por encima nuestro, es fundamental. La confianza es súper importante. La mejora continua, ¿sí? Proceso de mejora continua, no me voy a detener, está súper, digamos, hablado todo esto en muchas de las charlas que estamos dando. Bueno, flexibilidad, adaptabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de conceptos que tiene que ver que apalanca esto de las competencias, el desarrollo de las competencias, que Management 3.0 lo apoya también. Estructura del crecimiento. Tratar de diseñar organizaciones que sean ágiles, ¿sí? Ágiles en el sentido no que hagan agile, sino que sean ágiles de verdad, que sean adaptables, ¿sí? Que se promueva la colaboración, que se promueva una toma de decisiones de forma descentralizada, es gran parte de lo que involucra esto que tiene que ver con la estructura del crecimiento. Acá aborda nuevamente temas que tienen que ver con autonomía de los equipos multidisciplinarios, comunicación abierta y transparente, que claramente tiene que estar palancada por lo que decíamos recién, las cuestiones que tienen que ver con la confianza, el estar muy tranquilos en descentralizar lo que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Y bueno, esto claramente para poder tomar decisiones de forma descentralizada tiene que haber cierto empoderamiento de los equipos, de quienes van a tomar esas decisiones. No nos debería doler el reconfigurar diferentes áreas, diferentes equipos, diferentes estructuras, ¿sí? Debemos tomarlo como parte de esa evolución de este organismo vivo que son las organizaciones. Empoderar a los equipos. Esto tiene que ver, sí, con lo que vamos a ver ahora en un ratito más. Es donde se apalanca, digamos, todo lo que fue la creación del Delegation Radar, ¿sí? Y el empoderamiento de los equipos va muy ligado, digamos, a lo que tiene que ver con que cada uno se pueda definir sus propios objetivos, ¿sí? Sus metas, sus objetivos. Cada uno me refiero a los que integran esa jerarquía, esa pirámide, ¿no? Y acá no puedo evitar pensar en los OKRs. Es una herramienta súper útil, ¿sí? Donde, bueno, en Singular tenemos unas formaciones de OKR también, donde a través de estos OKR podemos generar un alineamiento de toda la organización, donde cada nivel de la organización defina sus propios OKR y permita este alineamiento, esta
propia definición de sus propias de sus metas y de sus objetivos. ¿Qué más? Bueno, ni que hablar, de vuelta, ¿no? No quiero ser reiterativo, vamos a ir avanzando. El tema de la confianza, el tema de, digamos, a ver, el tema de la confianza, cuidado, porque no me quiero olvidar de algo que puede ser obvio, pero que muchas veces no sucede, y es que nos vamos de la raya en lo que tiene que ver con el respeto, ¿sí? Que haya transparencia, que haya honestidad, que haya reconocimiento del trabajo bien hecho, que haya un clima de confianza donde las personas se sientan cuidadas, digamos, psicológicamente, ¿sí? Tiene que ir todo ligado al respeto, ¿sí? Nosotros en cliente trabajamos en climas donde hay una jerarquía, pero créanme que hacemos mucho hincapié en tener todo este buen rollo, ¿sí? Pero siempre, siempre, siempre prestando mucha atención en no pasarnos de la línea con el colega, con el compañero del equipo, con la jerarquía, etcétera, etcétera. Es fundamental. Bien, seguimos. Energizar a las personas. Wow, qué término más particular de trabajar en cómo ayudar a la gente a que tenga sentido en su trabajo. A que realmente trabajen motivados, que realmente le vean un valor más allá de la retribución económica, más allá de el hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? El darles un propósito, el ayudarlos a que ellos puedan generar su propio propósito, ¿sí? Créanme que es el día y la noche en cuanto al rendimiento, en cuanto al compromiso, en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la colaboración. Realmente es altamente beneficioso el hecho de que las personas puedan estar energizadas, como plantea Management 3.0. Bien, como cuestión que centraliza todo lo que venimos hablando, podemos resumir en un mejorar el todo, ¿sí? En general. Y este mejorar en todo toca indefectiblemente aspectos que tienen que ver con, bueno, lo que decíamos hoy, los procesos de mejora continua, ¿no? Nosotros en la transformación, en particular en Scrum, tenemos ceremonias que son las retrospectivas, ¿sí? Que esto va mucho informativo a los que no están en el tema, que tiene que ver con bueno, qué podemos mejorar, ¿no? Son las instancias por excelencia donde los equipos o los grupos de personas en realidad pueden realmente plantearse esa mejora. Bueno, eso apalanca esto de la mejora continua. Esto de el feedback, la retroalimentación, que tiene que tener determinadas características, ¿sí? No vamos a entrar ahora en eso porque no es el punto, pero esta mejora del todo le pega al feedback, le pega a la mejora continua, le pega a la posibilidad de experimentar, de aprender, de celebrar los fracasos, ¿sí? Seguramente no todos somos conscientes, pero los mejores momentos para aprender son cuando uno falla, cuando uno erra, ¿sí? Le pega también esto de mejorar el todo a lo que es gestionar de forma, digamos, puede ser innovadora, creativa, etcétera, etcétera, gestionar el conocimiento dentro de la compañía, ¿sí? Cuando hablo de mejora, se me vienen automáticamente las charlas que dio Rubén, estas dos últimas que le comentaba, que tienen que ver con la sala bella. ¿Por qué? Porque claramente tienen que aparecer métricas, tiene que aparecer un análisis de datos, porque si no, ¿cómo sabemos que estamos mejorando si no tenemos datos que avalen esos resultados, digamos, esa sensación de que estamos mejorando? Claramente tenemos que apoyarnos en los datos. La mejora de este todo tiene que ver también con la innovación, con la creatividad, la generación de ideas, lo que hablábamos, la experimentación, etc.
Y por supuesto que nada de esto es factible si este proceso de mejora no lo entendemos en la totalidad de todo el equipo, ¿no? De toda la organización. Ahora bien, perdón que se me escapó, ¿dónde, digamos, se apalanca todo esto? Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la gestión del liderazgo y el ser conscientes que tenemos que pensar que nos movemos dentro de lo que son entornos complejos, ¿sí? Hablar de liderazgo y de gestionar el liderazgo es hablar de liderazgo compartido, de liderar con el ejemplo, de, yo qué sé, comunicación abierta, transparente. O sea, hay un montón de aspectos, ¿sí? Que tienen que ver con todo lo que hablamos arriba también, que involucran a lo que es esa gestión y esa nueva forma de liderar los equipos. En lo que tiene que ver con el pensamiento complejo, bueno, ser súper conscientes que hay conexiones, dependencias, interdependencias, que no todo lo que nos llega y tenemos que resolver depende 100% de nosotros, que puede haber cambios en otros lugares que puede impactar en lo que estamos haciendo. Para esto es fundamental apalancarnos o que las organizaciones se apalanquen en nuestros roles de transformación, ¿sí? Y no estamos hablando de ejecución, estamos hablando de transformación, estamos hablando de estar pegados a la gente que ejecuta para poder cambiar esos modelos mentales de los que vienen acostumbrados históricamente, de los que se les enseñó y hace muchos años que vienen trabajando, ¿sí? Fundamental que nosotros podamos estar ahí para ayudarlos a lo que decimos muchas veces, desaprender para volver a aprender estas nuevas formas de hacer esta gestión de nuestros contextos, de nuestra realidad, de nuestros equipos. ¿Qué más? A ver si pasa la slide. Bueno, Jürgen Apelo dice que, esta es una frase un poco polémica, la puse a propósito, que dice que el management es demasiado importante como para dejárselo a los managers. Y ahí la dejo. No soy yo, es Jürgen Apelo el que lo comentó. Creo que parte de razón tiene. A ver, en definitiva, repasando rápidamente estilos de liderazgo, no voy a detenerme en esto. Tenemos una evolución, ¿sí? Que va desde el modelo más autoritario, a ver si puedo ver el láser, ahí está, que va del modelo más autoritario al más de coaching, más visionario, ¿sí? Y acá lo que les decía, el modelo de liderazgo pareció a lo que es un jardinero, ¿no? El Management 3.0 lo que intenta es administrar el sistema, ¿sí? Y no a las personas. Y ya también aviso, lo voy a comentar al final de la charla con el título exacto, pero Rubén el siguiente kit va a hablar de la visión sistémica en las organizaciones, ¿sí? Tiene que ver, está relacionado con esto también. Esto, digamos, más allá de poder estar haciendo determinado tipo de publicidad a lo que venimos haciendo, lo que quiero transmitirles es cómo todo está relacionado con todo, ¿sí? No es verdad que existan conocimientos aislados tipo herramientas o dinámicas y digamos, ataquen solamente un tema. A partir de esa posibilidad nosotros podemos trabajar, digamos, de forma mucho más cohesionada con todos los integrantes y con todo lo que es a la propia organización. Un ejemplo muy rápido que tiene que ver, digamos, con un abordaje a una parte de la organización que no es TI propiamente dicho, ¿sí? En particular, esto lo propuso Management 3.0, yo tuve la oportunidad de trabajarlo en plena pandemia en el 2020, hicimos un taller con gente de recursos humanos, ¿sí? Yo todavía estaba en Uruguay y la gente de recursos humanos fue acá en España, y lo que tratamos de abordar fue lo que es la gestión de desempeño desde el punto de vista de Management 3.0. Y aparecieron cuestiones que tenían que ver con cómo mejorar los resultados para la organización,
coaching y orientación para los empleados, feedback y comunicación de los empleados y hacia los empleados desde las distintas jerarquías, diferentes herramientas de compensación, esto que tenía que ver con la motivación, con los incentivos que decíamos, los procesos de desarrollo profesional también. En definitiva, aparecieron muchas aristas que no es lo cotidiano o no es lo común de trabajar en estas organizaciones, digamos, que no trabajan con este tipo de cuestiones. Esto simplemente es un ejemplo de cosas que ellos plantearon en una primera instancia, de cómo se gestionaba, cómo se trabajaba el desempeño en la actualidad, ¿sí? Y cómo entendían ellos que debería ser, gracias a estas herramientas de Management 3.0, se pusieron a pensar nuevas opciones, ¿sí? Y salieron este conjunto de variantes, digamos, muy ricas, ¿sí? Simplemente, a modo muy de ejemplo, hablar de lo que es la centralidad de las evaluaciones en lo que es el Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Y ellos comentaban que es una práctica bastante oculta, ¿sí? Donde solamente se ven los resultados y solamente saben quiénes van a evaluar en un círculo muy cerrado, y que por otro lado, que además entre paréntesis ya está probado, hay organizaciones que lo están haciendo y funciona mucho mejor, que tiene que ver con, digamos, las evaluaciones dirigidas por uno mismo, ¿sí? Donde eventualmente hay conversaciones más horizontales, también transversales, y está totalmente, digamos, transparentado lo que es ese proceso, ¿sí? Les dejo la grilla porque creo que es interesante que puedan verla si les interesa a posteriori. Y vamos a ir avanzando porque se nos está yendo el tiempo. Esto es lo que les decía, son algunas herramientas de Management 3.0, ¿sí? A ver, tiene mucho que brindar a los distintos niveles de la organización, en el entendido de que hay herramientas que pueden apuntar a conocer a las personas. Hay herramientas que pueden apuntar a la motivación. Hay herramientas que pueden apuntar a entender el estado de ánimo día a día de cada una de las personas de los equipos. Y estoy hablando en orden de aparición en esta slide. Conocer a la persona, personal maps, entender la motivación a través del Movie Motivators, el Nico Calendar para saber cómo ha ido día a día los estados de ánimo, el tema de las celebraciones y los reconocimientos con el Celebration Grid, el tema del empoderamiento con el Delegation Board y me salía Delegation Radar, no es ese, es el Delegation Board y el Delegation Poker, el feedback Wrap, hay muchas formas de feedback, o sea, todas estas cuestiones le pegan a todo lo que es en cualquiera de los niveles, a lo que son los grupos de personas en cualquiera de los niveles de la organización. Y si me permite, me voy a tomar un segundo para contarles una experiencia que tuve increíble en su momento, en el año 2021. Estaba presentando me estaba presentando un grupo, sí, y veníamos con una propuesta de transformación, ¿sí? de transformación Agile. Y a modo de ejemplo, lo que hicimos fue ejecutar esta herramienta, el Personal Maps, ¿sí? Les explicamos de qué se trataba, donde cada persona podía completar los globos con la información que quisiera, ir en la profundidad que quisiera, etcétera, etcétera. Lo hicimos de a pares, ¿sí? 5 minutitos cada uno. Y después lo que tratábamos de hacer era de conversar entre cada uno de ellos y mostrarse cómo hacer su presentación a través de esta herramienta. ¿Por qué les digo que fue realmente, digamos, impactante? Porque la charla termina con una persona, digamos, levantando la mano, pidiendo la palabra y comentando que realmente me quería agradecer, y además estaba
emocionada, o sea, con lágrimas en los ojos, diciéndome que realmente no podía creer cómo en 5 minutos había conocido a la persona que tenía al lado de una manera mucho más profunda, mucho más amplia, mucho más descontracturada, había entendido mucho más qué tipo de problemas podía tener por haber ejecutado esta herramienta. Y el entre paréntesis, esa emoción venía de la mano de que es la misma persona que estuvo trabajando durante 8 años, ¿sí? Escritorio pegado, y que no sabía nada de ella. Y en 5 minutos con esto la conoció. Y no solamente generó una empatía mucho mayor, sino que hubo un vínculo, o sea, generaron cosas muy, muy, muy bonitas. Y este tipo de cosas son las que trata digamos, de llevar adelante o de poder aplicar Management 3.0. Ahora bien, la estrella de la sesión, la delegación en Management 3.0 y el Delegation Radar. Voy a ir muy rápido con lo que tiene que ver con la delegación. El Management 3.0 plantea fundamentalmente dos instrumentos, ¿sí? Que son el Delegation Poker y el Delegation Board, que les decía recién. El Delegation Poker tiene que ver con esas cartas que aparecen a la izquierda, donde habla de que la delegación no es un binario, si sí o si no, sino que hay una gradualidad en lo que tiene que ver con la delegación. Y que ahora en un ratito lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero muy rápidamente porque de nuevo, esto da para mucho. Y por otro lado, la herramienta para poder visualizar estos tipos de niveles de delegación. El Delegation Board lo que hace, vamos a mostrar ahí está, el láser. Toma diferentes tópicos, ¿sí? Diferentes temas, ¿sí? Y a partir de ahí cataloga cada persona en qué nivel de los delegación que aparecen aquí se encontraría, ¿sí? Es como para tener una foto de cuán delegado, cuán empoderados pueden estar ellos, en definitiva, en cada uno de los niveles. En cada uno de los tópicos, perdón. Bien, ¿qué pasa con esto de la delegación y lo que tiene que ver de cierta manera con la madurez de los equipos o de los grupos de personas, con el contexto en el que trabajan las organizaciones, ¿sí? Donde acá se habla de control, pero perfectamente podemos hablar de una cuestión mucho más jerárquica, ¿no? Más vinculada a lo que veníamos hablando hoy. De nuevo, para ir al punto, que las organizaciones donde hay un alto nivel de jerarquía, ¿sí? Donde hay una verticalidad muy, muy importante y está mucho más del lado del Management 1.0 que del 3.0, los niveles de delegación son realmente pocos los que se abordan, ¿sí? Todos prácticamente las decisiones quedan del lado de lo que es el manager o los managers, y a medida que ese nivel de control empieza a descender, digamos, se hace más abierto, empiezan a aparecer, sí, los otros sabores, digamos, los otros niveles de lo que tiene que ver la delegación y por ende el empoderamiento. Muy rápido, ¿qué significa cada uno de estos niveles? El primer nivel, decidir. Todo lo hace el manager dice qué es lo que hay que hacer y fin de la historia. El segundo nivel, vender. Ya empezamos a tomar un poquito más en cuenta qué hay del otro lado, que sería nuestro destinatario, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, intentamos venderle la idea, si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿sí? Convencerlo de cierta forma de que lo que queremos aplicar, ¿sí? El tercero es consultar, ¿sí? Ya es casi igual. Es como te pregunto, pero tengo claro que la decisión la tomo yo. El cuarto tiene que ver con el consenso, ¿sí? Es un nivel
muy bonito de alcanzar, ¿sí? Ojalá pudiéramos lograr el nivel 4 de delegación. Y acá lo que tiene que existir claramente es una relación muy frontal, de mucha confianza, muy franca entre los distintos niveles, digamos en este caso, que se provoca la conversación. El nivel 5 tiene que ver con aconsejar. Y acá quiero que vean, que creo que no se los comenté, que aparecen los dibujitos de las caritas, ¿sí? Para ver el peso que tienen dentro de los distintos niveles. El nivel 5 en particular, el manager sigue estando, ¿sí? Pero más que nada como referente, como que está ahí por si la persona que está tomando la decisión necesita algún consejo, ¿sí? Es un estar dispuesto a colaborar. El nivel 6 ya es un, mirá, llámame si me necesitas, o sea, resolvé tranquilo, pensá tranquilo y si querés me preguntás y acá estoy. Y el nivel 7, ¿sí? Es la delegación total, es un ni me quiero enterar, o sea, resolvé tranquilo y listo. ¿Sí? Básicamente va por ese lado. Ejemplos de delegación. Lo que decíamos, los distintos tableros, en digital, en físico, ¿sí? Donde en definitiva cada uno, como ven, el que propone Management 3.0 es este, ¿sí? Que también es parecido a este, ¿sí? Y parecido a este, pero en definitiva cada uno de acuerdo a sus necesidades, incluso podemos llegar a un Excel muy bonito y sin colores para poder realmente mostrar y entender cuáles son estas diferentes herramientas o boards para poder llevar adelante la delegación y el empoderamiento de las personas. Bien, ahora sí voy a hablar en primera persona porque soy un poco el protagonista de esto. A nosotros en este proceso de transformación, en esta organización que les comentaba al principio, donde hicimos el Personal Map, era una organización bastante jerárquica, ¿sí? Y había muy poco, ni siquiera se planteaban en lo que era el tema de la delegación y mucho menos el consultar a las personas para eventualmente, digamos, saber qué pensaban, o sea, nada de nada. Era bastante de cierto punto autoritario también. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer fue demostrarle este tipo de cosas, ¿sí? Y que no era esto de delegar el blanco o negro en todo lo que hacía el equipo o los equipos, ¿sí? Podíamos estar hablando de diferentes temas que tenían que ver con, no sé, por ejemplo, algo muy sencillo, dónde se sentaban las personas. Hasta en ese punto las jerarquías mandaban, ¿no? Entonces dijimos, bueno, la gente dónde se puede sentar, las vacaciones cómo se las pueden organizar, dentro de las tareas diarias ellos eventualmente pudiesen llegar a elegir por qué empezar, reuniones, citar a determinadas reuniones sin necesidad de citar al jefe, todas cuestiones de esas que eran temas que ni se los planteaban, aunque parezca una novedad, pero era así, muy rígido. Y bueno, lo que dijimos, bueno, fue, ok, vayamos a explorar esto del Delegation Board, ¿sí? Lo que planteaba Management 3.0, así muy llanamente, digamos. El asunto es que cuando empezamos a trabajar, ¿sí? Las propias personas empezaron a plantear distintas necesidades y en particular las jerarquías querían en esa herramienta, en el Delegation Board, ver cómo se podía evolucionar en el tiempo, ¿sí?
ante ese desafío, bueno, porque además era, no, que si yo no puedo ver cómo esto evoluciona, no me sirve, ¿no? Era como que o me das lo que quiero o cortamos acá, no vamos por este lado. Entonces, acá fue donde empezó a nacer, digamos, el Delegation Radar. Que como van a ver, a mí me da un poco de cosa decir es un invento, ¿no? Es una herramienta nueva. También es cierto que Jürgen Apelo en su libro de Management 3.0 lo que habla es del método Mojito, y el método Mojito de lo que va es justamente de eso, y él dice que son invenciones, que son inventos, y es tomar cosas que ya existen, combinarlas y generar cosas nuevas. Y eso fue un poco lo que terminé haciendo con esto. Lo que terminé haciendo, lo que terminamos haciendo, porque como les decía, esto terminó siendo co-creado con la ayuda de un par de grandes y buenos amigos que tengo desde hace un tiempo. Entonces, el tema de entender la situación, plantearse qué objetivos de delegación íbamos a tener y poder evaluar eventualmente esa evolución, ¿sí? De cómo nos planteamos que queríamos estar a cómo realmente vamos a estar, es que ellos podían evaluar un resultado y a partir de ahí la herramienta le quedaba en un solo lugar todo a la vista. Entonces, este fue un poco el proceso. Esto es un backstage, digamos, de cómo fue. Lo primero que hice fue... Perdón. Lo primero que hice fue plantear este esquema de heptágono, ¿sí? Donde, digamos, la idea era colocar en cada vértice a cada una de las personas, ¿sí? Y con un determinado color darle un sentido a las distintas actividades, esto que les decía, ¿no? Tomar las vacaciones, sentarse, hacer las reuniones, etcétera, etcétera. Y los colores de estos heptágonos concéntricos, digamos, correspondían a los niveles de delegación que planteaba el Delegation Poker. Hicimos, cuando hago el primer planteo, en realidad se lo hice a estos dos amigos para ver qué les parecía, para recibir un poco de feedback. Y en definitiva, aquello fue evolucionando, empezaron a aparecer las fechas donde se iba a hacer la primera iteración, que era estudiar el estado actual, la fecha probable donde se iba a hacer la evaluación, o sea, para que ya quedara un compromiso público y transparente de cuándo se iba a volver a valorar estos niveles de delegación. Y a posteriori, en la propia dinámica, se vio la necesidad de colocar un tercer cuadro que tenía que ver con la fecha del resultado. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que una cosa podía ser la fecha de intención de evaluación, ¿sí? y otra cosa muy diferente podía llegar a ser la fecha de evaluación en sí, de cuándo se iba a mostrar el resultado. ¿Y esto por qué? Muy sencillo, porque nos dimos cuenta que cuando el tiempo que iba a transcurrir iba a haber unas vacaciones en el medio, con fiestas incluidas, porque en Uruguay las vacaciones largas son sobre fin de año, donde la gente se desaparece prácticamente, claramente íbamos a tener un hueco ahí donde la fecha de corte iba a ser sobre las fiestas y no iba a haber prácticamente nadie. Por lo tanto, el resultado se iba a tener que evaluar recién a posteriori. El asunto es que hablando con estos amigos, con estos agilistas de pura cepa, lo que decidimos fue quitar el heptágono en este caso, pasarlo a círculos, a generar otra presentación diferente que tenía que ver solamente con actividades por un lado, y actividades y los colaboradores o las personas que iban a estar del otro lado con eso del empoderamiento del otro, ¿sí? Y a partir de ahí lo que empezaron a suceder fueron, ahí está. Lo que empezó a suceder fue que aparecieron dos
sabores del Delegation Radar, ¿sí? Uno de actividades y otro que les mostraba recién de colaboradores. Y lo que intentamos fue transmitir a las personas que iban a ejecutarlo el hecho de que esto no es a fuego, que la idea era de aquí poder ir tomando acciones que nos llevaran a poder alcanzar esos niveles de delegación y que en definitiva esto simplemente era una hoja de ruta, esto no había que agobiarse ni mucho menos, ¿sí? Ese fue el resultado de la propuesta final, ¿sí? Donde, bueno, como dice ahí, el round 1 correspondería a la fecha inicial, el round 2 a la fecha final, a la fecha de corte. Los colorcitos los identificaba, ¿sí? Y ahí en el radar aparecían esos polígonos, digamos, mostrando cómo estaban los diferentes niveles de delegación en las distintas actividades. Este fue el segundo sabor, lo que les decía, actividades y colaboradores, en este caso, la segunda versión. Y lo que hicimos fue básicamente transportar la ejecución del Delegation Board, ¿sí? a una primera versión, digamos, al round 1 en la fecha, ¿sí? en la fecha inicial. Y a posteriori hacer el mismo ejercicio pensando en lo que queríamos de futuro. Una cosa similar fue con el Delegation Radar de actividades y colaboradores. Y acá tenía que ver con que, por ejemplo, porque capaz que algunos de ustedes se pueden estar preguntando, pero ¿por qué metés colaboradores en el medio? ¿Qué tiene que ver con las actividades si estás hablando de cómo se delegaban unos a otros? Bueno, el asunto es que en las conversaciones, en las propias dinámicas, nos dimos cuenta también que había necesidad de cambiar el interlocutor del otro lado. Y hablo de cosas del estilo de que había cuestiones que se hablaba con el propio jefe, ¿sí? Cuando en realidad ese jefe lo único que hacía era, digamos, actuar de mensajero con la gente de recursos humanos, porque era recursos humanos el que tenía la visión global de todo lo que era el plan de vacaciones, el plan de licencias, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que hacía ese jefe era ir y decir, fulanito se quiere tomar licencia tal día. ¿Puede? No, no puede. Bueno, entonces volvía y decía, no, este día no. Y así, era un poco loco. Entonces, lo que nos dimos cuenta es decir, bueno, no, también me interesa eventualmente poder cambiar cuál es ese interlocutor, ¿sí? Con quién estamos accionando en ese momento, además del nivel de delegación. Y bueno, y así se hizo. Y así lo que hicimos fue que salió la propuesta esta de incluir, además de la actividad, a distintos referentes o distintos colaboradores. Esto es la práctica, lo que les decíamos, llevado son los resultados, digamos, como verán, todavía estábamos en presencial. Y bueno, los resultados fueron bastante interesantes. Por la fecha se darán cuenta que nunca lo pudimos evaluar presencial, tuvimos que hacerlo por fotos y ya teníamos el tema de la pandemia encima. Y acá simplemente reconocer a mis dos amigos, a mis dos colaboradores, que bueno, son Nacho Escobar y Jesús Escribano, que bueno, son dos super valores. Que bueno, nada, me gusta ser agradecido con la gente que me ha ayudado en su momento y bueno, el Delegation Radar también es parte de ellos y sé que lo han usado también y que les ha sido útil. Muy bien, gente, estos somos las tres personitas que estamos trabajando en Singular desde roles de transformación. Hay más gente, pero bueno, nosotros tomamos un poco la iniciativa de tratar de contagiar, de llevar a todo Singular y al público en general distintas perspectivas, distintos conocimientos que puedan ayudarlos, como por lo menos como puntapié inicial para descubrir que hay cositas nuevas donde sí desde la transformación tenemos mucho para aportar y que en definitiva
les pueda servir como punto de apoyo para poder profundizar los conocimientos. ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son nuestros próximos kits? De nuevo, echamos de menos a nuestro amigo Bob, al Nobel papá de Juliana, y bueno, que te mandamos un abrazo grande, Bob. Beso a la Chiqui también y a DJ. Y bueno, Rubén va a estar hablando de lo que les decía, ¿no? De visión sistémica en las empresas el próximo 12 de junio a las 19 horas. Va a estar súper buena la charla. Créanme que no tiene desperdicio. Y por último, además de darles las gracias, les dejo por ahí debajo lo que es el link entero. Es un poco feo, pero bueno, es lo que hay. En el QR lo pueden escanear y van directo al link. Es el artículo que escribí con el motivo esto de presentar Delegation Radar un poco en sociedad. Y como recomendación final, el tema de estos libros. Son los libros fundamentales que hacen creo yo, que dan una visión bastante global y permiten un abordaje muy en detalle de lo que es Management 3.0, ¿sí? Donde aparecen prácticas, aparecen aspectos muy al detalle de qué cosas considerar, cómo entender esa lectura de los grupos que les decía, ¿no? De qué es lo que pasa con las relaciones de confianza, el lenguaje corporal, todo lo que tiene que ver a los vínculos entre los equipos, a ese respeto. Bueno, todo lo que hablamos hoy, en el primero de ellos, Management 3.0, da una visión súper extensa de la cuestión. En el segundo hay muchas prácticas. En el tercero lo mismo, Managing for Happiness. De hecho, no sé si sigue publicado, eso tendría que revisarlo. Pero está en la web, aparece, ¿sí? Está en sitios, está colgado, está disponible. Y en particular el de Agile People, quiero hacer especial hincapié en recomendarlo porque es toda una visión de cómo desde el lado de lo que es recursos humanos, de lo que es People, ¿sí? Nos permite llegar y abordar todos los temas de agilidad y de transformación, ¿sí? En lo personal creo que recursos humanos es un área clave para potenciar, un área fundamental, bisagra para potenciar en innumerables aspectos, ¿sí? Todo lo que es a la organización y sobre todo lo que les decía, a las personas de la organización. Creo que recursos humanos es un área clave para que las organizaciones puedan efectivamente evolucionar. Este libro ayuda mucho, ¿sí? Lo recomiendo fundamentalmente a todos los que tenemos ese rol de transformación. Y bueno, cuenten con nosotros, con Bob, conmigo, con Rubén, para lo que deseen, ¿sí? La idea es echar una mano y nos pueden ubicar por los perfiles de LinkedIn, por el correo de Singular que aparece ahí en alguna de las slides. Así que nada, de mi parte, muchísimas gracias, ha sido un gustazo. Nos vamos a ver prontito, ¿sí? Creo que la semana siguiente vamos a estar hablando de Lean Change Management, pero ahí ya se encargará Rubén de dar la publicidad pertinente. Gente, muchísimas gracias, muy buenas tardes, gracias por estar ahí durante toda esta hora y media y bueno, nos vemos la que viene.